Qué bueno verlos. Yo sé que hicieron un gran esfuerzo para estar aquí esta noche y espero que valga la pena. Para mí valga la pena solamente este tiempo de cantos, ¿verdad? Y estaban cantando muy bien, con mucha fuerza. Qué bueno esto. Vamos al libro de Tito. El libro de Tito, capítulo 1. Estamos viendo un libro muy interesante. Yo quiero decirles que dentro de una semana, después de la Semana Santa, vamos a entrar en la parte que habla a los hombres, las mujeres y los jóvenes. Y va a ser muy interesante porque lo que vamos a hablar es lo que dice la Biblia sobre la masculinidad, feminidad, de cómo ser un joven correcto y todo esto. Va a ser muy interesante dentro de unas semanas. Entonces, quizá podría recordar esto para invitar amigos también cuando veamos Tito 2 después de la Semana Santa. Pero ahora estamos viendo capítulo 1 y solo para recordarte de qué se trata este libro. Es un libro muy especial escrito por Pablo, por supuesto, y Pablo está escribiendo a Tito. Tito, un hombre que vivía en Creta, en una isla. Y él dice básicamente, yo te he mandado a este lugar para establecer, es interesante, no para establecer iglesias, para establecer ancianos. Porque más importante que haya más iglesias es que haya líderes maduros, en otras palabras. Y básicamente la premisa de este libro es lo que dice aquí. Si nosotros maduramos como creyentes, puede cambiar a nuestro entorno. El Salvador depende de que nosotros maduremos. A veces cuando pensamos en los problemas de la economía, la política, pensamos en otros grupos que deben hacer el cambio. Pero la Biblia pone la responsabilidad sobre nosotros como creyentes. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros maduramos, puede impactar a otras personas. Entonces ese es un libro que habla de la importancia de nuestra madurez espiritual. Entonces dice, yo te he establecido para primeramente poner ancianos. Es interesante, dice que para corregir lo deficiente. Y solo para recordarte de cómo era Creta, vamos al versículo 12, solo para recordarte lo que dice sobre los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, y oye esto, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué terrible su fama, ¿verdad? Tenía una fama terrible. Entonces dice, para cambiar esto, yo te voy a enviar. Y primero vas a establecer ancianos. Pero segundo vas a establecer obispos. Y lo que aprendimos la semana pasada es que obispo realmente es otro título que significa pastor. Anciano habla de la madurez espiritual. Obispo es una palabra que significa literalmente, como vimos la semana pasada, supervisor. Nosotros no nos llamamos obispos porque cuando tú escuchas la palabra obispo piensas en la iglesia católica. Pero realmente los que gobiernan una iglesia, cualquier iglesia local, son obispos. Usamos el término pastor porque es la función. Lo que habla de nuestra autoridad espiritual, obispo. Nuestra madurez espiritual, anciano. Y nuestra función, pastor. Entonces eso es lo que aprendimos la semana pasada. Entonces dice, yo quiero que Creta cambie. La clave es madurez espiritual y liderazgo espiritual. Yo creo que esto tiene aplicación para tu hogar, para tu lugar de trabajo y para el lugar donde tú estudias. Pero esta noche vamos a ver algo muy interesante. Yo voy a estar comentando durante estas 3 semanas que vamos a ver esta porción. Pero Dios me puso bajo mucha convicción por lo que dice aquí. Porque es muy fuerte lo que dice. Dice versículo 10. Solo vamos a ver esta noche versículos 10 y 11. Pero quizás me gustaría ver el contexto. Entonces vamos a ver otra vez versículo 9. El trabajo del obispo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Estoy en Tito 1:9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y oye esto por favor, es tremendo lo que dice. A los cuales es preciso tapar la boca. Eso literalmente significa poner un bozal. Tapar la boca, que trastornen cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Vamos a hablar esta noche de no quedarnos callados. Yo quiero recordarte una vez más, ese es el propósito de este libro. Si queremos ver cambio en nuestro entorno, tenemos que madurar espiritualmente. Pero por otro lado también tenemos que combatir
en cuanto a la falsa enseñanza. Tenemos que combatir en cuanto a la falsa doctrina. Yo creo que todos aquí hemos oído la historia, el cuento de hadas de Caperucita Roja. Yo creo que todos han oído esto. Yo les pregunto porque a veces cuando pregunto, algunos dicen, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Verdad? Porque quizás mi niñez fue diferente a otros. Pero la historia de Caperucita Roja es un cuento de la antigüedad. Los hermanos Grimm le escribieron la versión que nosotros conocemos. Pero es un cuento de hadas de la antigüedad que contaban los papás para enseñar a sus hijos a hacer dos cosas. Uno, no hablar con desconocidos. Y dos, hacer caso a sus papás. Entonces esos cuentos de hadas eran terribles porque siempre había monstruos y lobos. Entonces la historia va así. Básicamente se enferma la abuelita y la mamá dice a la Caperucita Roja, dice, yo te voy a enviar con una cesta de tortas y comida donde tu abuelita, pero no te detengas, no hables con desconocidos y directamente a la casa de tu abuelita. Entonces está caminando ahí, cantando y caminando con su cesta, cuando se le acerca un lobo. Y este lobo comienza a hablar con él. Ahora, una cosa con los cuentos de hadas, hay muchos vacíos en las historias, ¿verdad? Hay muchas cosas increíbles que pasan. Pero llega este lobo y dice a ella, ¿a dónde vas? A la Caperucita Roja. Voy a la casa de mi abuelita. Ya está hablando con desconocidos. Entonces el lobo dice, yo conozco un camino que es muy, muy rápido. Entonces le enseño un camino que es mucho más largo y hace caso al lobo. Entonces el lobo va delante de ella y toca la puerta de la abuelita. Y la abuelita dice, ¿quién es? Y dice con una voz de una niña, yo soy la Caperucita Roja. Entra y se come la abuelita. Así son las historias, ¿verdad? Entonces se come la abuelita y entonces llega la Caperucita Roja a la puerta y toca la puerta, entra y está allí el lobo vestido como una oveja. Como yo dije, hay muchos vacíos, ¿verdad? Entonces, como una abuela, perdón. El lobo vestido como una abuela. Entonces está ahí y dice, ¿qué ojos más grandes tienes? Para verte mejor, dice. ¿Y qué nariz más grande tienes? Para olerte mejor. ¿Y qué orejas más grandes tienes? Para oírte mejor. ¿Y qué brazos más grandes tienes? Es para abrazarte mejor. Y finalmente dice, ¿qué dientes más grandes tienes? Y es para comerte. Y cae encima, pero hay un cazador que estaba viendo, mata al lobo y dice la historia, mucha gente no sabe esta parte, pero dice que corta el estómago y sale abuelita viva. Como digo, muchos vacíos. Entonces, en esta historia uno dice, es que yo estaba pensando, yo era un niño raro, yo siempre decía, ¿por qué no se la comió en primer lugar cuando se encontró en el bosque? Cállate, ¿verdad? Cállate, niño. Eso no importa, ¿verdad? Entonces, yo soy uno de esos niños que con Correcaminos, ¿se acuerdan de Correcaminos, el coyote? Yo siempre decía esto, mi papá murió de risa viendo esta caricatura. Y yo siempre decía a mi papá, si ya tiene tanto dinero para comprar todas esas máquinas, ¿por qué no va al súper? ¿Por qué está tratando de matar a un pajarito que no tiene carne cuando tiene tanto dinero que puede comprar esas cosas de Acme? Entonces, nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi punto aquí? Con la Caperucita Roja. Cuenta la historia de un lobo vistiéndose como una abuelita, porque es muy peligroso un lobo que es así. Pero yo quiero hablar de algo peor. Porque en esta historia los papás contaban esta historia para advertir a sus hijos, a sus niños, no hables con desconocidos y haz caso a tus papás. Pero muchas veces como papás les enseñamos estas cosas importantes y usamos cuentos de hadas y otras formas de decirles no hables con los desconocidos, debes hacer exactamente lo que decimos nosotros, pero no les advertimos de algo más peligroso. Hay algo mucho más peligroso que lobos que se visten como abuelitas. Y son lobos que se visten como ovejas. Dice Mateo 7:15, está hablando Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Algo que dice Pablo, si quieres cambiar a tu país, tienes que cuidarte de falsa enseñanza. La falsa enseñanza puede destruir una nación. El miércoles estábamos
con Conexión Vida Nueva. Buenísimo. Estábamos escuchando sobre el perdón. Y llegó Tiffany Lewis, que es una psicóloga, estaba hablando sobre lo que ha aprendido sobre el perdón. Y terminó hablando de una superviviente del Holocausto, del exterminio de Adolfo Hitler. Y ella escribió un libro como ella logró perdonar a Adolfo Hitler. Entonces fue impactante esa parte, por supuesto. Pero durante todo ese tiempo estaba pensando que Adolfo Hitler llegó a matar tantas personas porque Alemania no se cuidó de la falsa enseñanza. Si tú estudiabas la teología hace más de 100 años, tenías que conocer alemán, porque todos los famosos teólogos venían de Alemania, desde Lutero en adelante. Pero en el siglo XIX, los teólogos alemanes comenzaron a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, que no puedes confiar en la palabra de Dios. Y este cambio la nación a tal grado que cuando vino Adolfo Hitler predicando, acuérdense que Tercer Reich significa tercer reino. Él estaba hablando de un nuevo milenio. Él usaba palabras de la Biblia. Y ni los católicos ni los luteranos dijeron nada. Y Adolfo Hitler llegó a tener todo este poder. Y por falsa enseñanza, por escuchar a un falso profeta, murieron 6 millones de judíos, pero también murieron millones de personas en todo el mundo. Porque la falsa enseñanza destruye una nación completamente. Y dice Pablo, si realmente tienes carga por tu nación, si realmente tienes carga por tu familia, no solamente vas a preocuparte por madurarte, vas a cuidarte de los falsos profetas. Y vamos a tomar 3 semanas para ver esta porción, porque está cargado con tantas cosas interesantes. Pero antes de seguir vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado esta noche para estudiar tu palabra. Y gracias por cada palabra en tu Biblia, Señor, porque nos enseña tantas cosas importantes. Y yo te pido esta noche, al estar viendo esta porción de Tito, que podamos aprender cómo cuidarnos de la falsa enseñanza, del daño que puede hacer en nuestras familias. Y yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce quizás, que tú no vives dentro de ellos para cuidarlos de esto, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora, veamos primeramente la realidad. Yo voy a decir algo sobre lo que dice la Biblia, lo que dice la realidad. Hay muchas personas hoy en día que dan la impresión, si solamente ves documentales en canales científicos o escuchas a muchas personas en el internet, dan la impresión que las personas inteligentes modernas no son religiosas. Yo quiero decirte algo sobre la religión. El mundo nunca ha sido más religioso que ahora. Dan la impresión que la mayoría son ateos. Es una mentira. El ateísmo es menos, porque por ejemplo en la China hay más de 100 millones de cristianos. El mundo nunca ha sido más religioso. Por ejemplo, en América Latina decenas de millones se han convertido al cristianismo en los últimos 30 años. Hay más cristianos que asisten a la iglesia en el África subsahariana que en cualquier otro lugar del mundo. En lugares, China pronto puede convertirse en el lugar de la mayoría de los cristianos en el mundo. Yo acabo de decir que hay 100 millones de cristianos. Aún Islam y el hinduismo tienen niveles hechos mucho más altos de compromiso. De hecho, de todas las grandes religiones del mundo, solo el budismo no está creciendo. Y algo interesante es que otra cosa está creciendo. Porque tú puedes decir, pero yo he oído de algunos países en Europa donde no hay nada religioso. Y es cierto. Pero están llenando este vacío con otras creencias sobrenaturales. Por ejemplo, hay más curanderos ocultos de ocultismo en Rusia que los médicos. No sé si tú sabías esto, pero en Rusia hay mucho ocultismo. De hecho, tiene un famoso ruso que muchos siguen como que si fuera Jesucristo. Porque cuando hay un vacío, la gente lo llena con otra cosa espiritual. 38% de los franceses creen en la astrología. Estaba platicando con alguien durante el receso sobre algunos ateos que les sorprendió que creían en cosas como astrología. Y dije, yo vengo de una familia atea, ellos creen en todas estas cosas. Porque una cosa que nadie puede negar, ninguna persona en su mente cabal puede negar, el ser humano es religioso. Y si no cree en Cristo, lo va a llenar con otra cosa. Y si no cree en Dios, lo va a llenar con otra cosa. El hombre es religioso.
35% de los suizos está de acuerdo en que algunos adivinos realmente pueden prever el futuro. Y casi todos en Japón tienen cuidado de que un carro nuevo sea bendecido por un sacerdote sintoísta. Entonces tú ves esto, yo no quiero aburrirte con todas las estadísticas, pero nunca ha sido más religioso el hombre que hoy en día. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no predicamos la verdad, alguien va a venir para llenar este vacío con locuras. Y esas locuras pueden hacer caer un país, una familia o cualquier otra cosa. Es algo más peligroso que un pecado, porque nosotros hacemos la cosa que hacemos en base a nuestras creencias. Entonces Jesús dijo otra cosa. Él dijo, es un problema, falsos maestros, pero va a ser peor en los últimos días. Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Yo siempre pensaba en esto antes, ¿cómo iba a engañar al hombre moderno con señales? Pero ahora entiendo cómo. Hace 100 años uno dice, ¿cómo va a ser esto posible? Pero hace 100 años no recibimos 80% de nuestra información por medio de una pantalla. Casi toda la información que recibes es por un teléfono, ver un teléfono, iPad, computadora, televisor o pantalla de cine. Es bien fácil engañar a una persona por medio de esas imágenes. Otra cosa que dijo Pablo sobre los últimos días. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos en una guerra. Es una guerra por nuestra mente. Y una vez que el enemigo tenga tu mente, todo cae alrededor y es un desastre. Tenemos que cuidar nuestras mentes y según Pablo tenemos que cuidar a otros de la falsa enseñanza por lo que destruye. Ahora, el problema con falsos profetas es que se visten como ovejas. ¿Cómo luce un falso profeta? Bueno, habla como nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Varón de Dios. Todo igual. Usan todos los términos. Entonces, la única forma de discernir si alguien es un falso profeta según Jesús es por sus frutos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Algo interesante que vamos a ver en Tito a partir de esta noche es que tu doctrina se manifiesta en tu conducta. Siempre. Doctrina es conducta. Tu doctrina, óyeme por favor, eso es importante. Tu doctrina determina tu conducta. La forma que tú te conduzcas en esta vida es lo que tú crees en tu mente. Entonces, él va a hablar sobre la mala doctrina, pero va a hablar sobre la conducta de las personas. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien es un falso maestro? Porque él nos dice que tenemos que tapar su boca. Entonces, tenemos que saber quiénes son, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice en versículo 10, porque hay aún muchos, en primer lugar, ojo, muchos falsos maestros. Hay que tener cuidado. Pero nota que son tres cosas, tres frutos. Contumaces, habladores de vanidades y dice también engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué significa la palabra contumaz? A mí me gusta una mejor palabra para contumaz que puse aquí. Subversivo. Es la misma palabra usada por alguien que quiere levantar una insurrección. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que dice en 1 Timoteo 4? Acabamos de verlo. Dice que apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. La fe habla de lo que nosotros creemos en la Biblia. ¿Qué significa apostatar? Es una palabra que usaban en aquel entonces cuando había alborotos o rebeliones políticas. Dicen que estaban apostatando. Entonces, apostatar a la fe significa que en los últimos días se van a rebelar en contra de la Biblia, se van a rebelar en contra de Dios. Y todos los falsos maestros son rebeldes en contra de la autoridad, porque ellos quieren que tú les sigues a ellos. Ellos encuentran algo en la Biblia y dicen, yo sé que la Biblia dice esto, pero significa otra cosa, o no tiene aplicación para mi vida. Lo que el falso maestro quiere es que le sigues a él o a ella y no a Dios.
Entonces, para lograrlo, tiene que convencerte a rebelarte en contra de la autoridad. Por eso tenemos una creencia fuerte, Julio y yo. Cuando una persona es muy antisistema o no le gusta hacer las cosas de la forma correcta, nunca lo ponemos, tratamos de nunca ponerlo en liderazgo. Porque no hay nada peor. Algo interesante sobre muchos falsos profetas de la historia es que literalmente han sido tan rebeldes que han tratado de derrotar gobiernos. Yo no sé cuántos saben cómo comenzó el mormonismo. Mormonismo era comenzado por un hombre que se llama Joseph Smith o José Smith. Y Joseph Smith quería tener muchas mujeres. Entonces el gobierno de los Estados Unidos decía, no puedes. ¿Y sabes cómo murió Joseph Smith? En un enfrentamiento con fusiles. Estaban peleando con el gobierno de los Estados Unidos. Porque él quería rebelarse en contra del gobierno. Quiere establecer su propia nación donde podías tener un montón de mujeres. Después de él vino Brigham Young, que tenía un montón de mujeres, docenas de mujeres, niñas de 13, 14 años. Falsa enseñanza, perversión y rebeldía. Porque todas las falsas sectas comienzan de esta forma. Entonces él literalmente quería derrotar el gobierno. Porque hay algo en el falso maestro. Su conducta revela sus creencias. Es lo que está diciendo aquí. Judas lo dice de otra forma. Judas dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, hablando de falsos profetas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. No solamente están en contra de la autoridad, hablan mal. La palabra blasfemar es hablar mal, mayormente de Dios. O lo que dice en 2 Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuando una persona quiere justificar su vida desenfrenada, va a rebelarse en contra de la Biblia. Muchas personas cuando no quieren recibir a Cristo o no quieren seguir lo que dice la Biblia, ponen un montón de excusas. Pero porque tiene otra mujer o tiene otro hombre. Esa es la razón. Pero para justificarlo, entonces son rebeldes a la palabra de Dios. El falso maestro primeramente tiene que convencerte que no puedes confiar en la Biblia. Por eso ponen otros escritos y otras cosas para que tú confíes en él o en ella. O expliquen la Biblia de otra forma. A mí me impacta durante mi vida cristiana, ver pastores con muchas mujeres quitando dinero a la gente y la gente le sigue. Y digo, ¿cómo cabe esto en la mente de una persona? ¿Cómo puede aceptar esto cuando la Biblia es tan clara? Porque cree en la persona y no en la Biblia. Ese es su método, son contumaces para convencerte. Y yo voy a decir algo que cuando yo era un joven, yo me acuerdo de estos días. Para la juventud, un rebelde es algo atractivo, alguien antisistema. Si tú ves muchos los héroes de Hollywood, son rebeldes, no son personas que siguen las reglas. Y eso es algo fascinante para nosotros. Pero en el programa de Dios es fatal, es un desastre. La rebeldía es un desastre. Dice en Proverbios, el rebelde no busca sino el mal. El rebelde nunca quiere ayudarte. El rebelde quiere que tú le sigues a él o a ella. El mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, en primer lugar, son subversivos. Ellos quieren luchar en contra de todo. Ese es un problema terrible. Pero número 2, dicen que son habladores de vanidades. Habladores de vanidades. Son muy superficiales. ¿Qué significa la palabra vanidad? Yo creo que la mejor forma de entender vanidad es un cohete soplado. Esa es la vanidad. Ese cohete promete mucho y ¿qué entrega? Nada. Yo aprendí un dicho el miércoles porque estaba quejándose sobre nuestra gata, ¿verdad? Cuando no está mi esposa cuidando a los nietos, yo tengo que cuidar a nuestra gata. Y yo dije el domingo, es yuca cuando solo son 3 en la casa y hay una preferida y tú no eres la preferida, ¿verdad? Eso es bien yuca. Entonces yo tengo que cuidar a esta gata. Esta gata al principio me caía bien porque cazaba. Traía ratoncitos, cazaba cucas. Eso es lo máximo. Un gato que mata cucas es mi héroe. Entonces, no hay nada mejor en la vida que gatos que maten cucas.
Pero este gato, una vez que tenía confianza con nosotros y entró en la casa, ya no caza, juega. Estoy ahí sentado viendo la tele y de repente un ratoncito viene corriendo. Mátalo. Y no quiere matarlo, quiere jugar. Yo dije este domingo, pero yo lo dije en la hacienda, el Mario no estaba ahí, pero yo dije a mi esposa, ese gato perdió la salvación. Porque Jesús, ¿qué dijo Dios a Pedro en Hechos 10? ¿Se acuerdan? Mata y come. Y ya no mata y come. Entonces este gato a mí me vuelve loco. Entonces alguien me dijo, es que te dieron gato por liebre. Y dije, ¿qué es esto? Yo aprendí lo que significa este dicho. Falsos profetas te dan gato por liebre. Son cohetes soplados. No son nada, no tienen nada, es puro aire. Es una gran imagen, pero no entrega nada. Tú sabes que cada vez que un grupo secular de noticias, un noticiero, hace un análisis de las supuestas sanidades de los curanderos, no hay nadie. Es puro show, no es cierto. Prometen hacer mucho. Yo voy a hacer algo aquí, un paréntesis. Dios sana, Dios puede sanar, debemos orar por la sanación. Yo no estoy hablando en contra de esto. Pero algunas personas que dicen, yo tengo el don, sígueme a mí, mándame dinero porque tengo el don. Y siempre pregunto, si tú tienes el don de sanidad, ¿por qué no estás en una unidad de salud en el campo donde la gente no puede comprar medicina? Porque no recibes dinero. Porque es para engañar a la gente. Prometen sanidad, prometen prosperidad, pero son cohetes soplados. No hay nada, son habladores de vanidades. Yo voy a decir algo sobre la vanidad. La vanidad no aprovecha nada. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen y libren porque son vanidades. Es interesante en la Biblia que la Biblia, cuando habla principalmente de vanidades, habla de los dioses falsos, los dioses de este mundo. Cuando seguimos un Dios, yo estaba pensando en esto de Francia, tanta gente que cree en astrología. Qué ridículo astrología, es ridículo. ¿Cómo es que cada persona que nació el mismo día, la misma cosa le va a pasar? Yo digo, alguien no está usando su mente. Promete mucho, pero no entrega nada. Es pura vanidad, es terrible. Entonces los dioses falsos prometen mucho, pero cuando dependes de ellos, no te dan lo que tú quieres. Y por eso es un desastre para tu vida. Lo explica aquí en Jeremías. Todo hombre es infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentir es su ídolo. No tiene espíritu, vanidad son. Obra digna de burla en el tiempo de castigo perecerán. ¿Sabe cómo es? Una vez un niño estaba viendo uno de esos shows con un ventrílocuo y estaba con su muñeco. Entonces el niño estaba en la primera fila. Entonces el hombre era muy talentoso y hacía que su muñeco platicara con el niño. Y el niño fascinado. Y todo el tiempo el niño estaba viendo a este muñeco, platicando. Y el muñeco hablaba con él. Terminó el show completamente, pero el niño no se levantó. Entonces él tiró el muñeco ahí por un lado y todos estaban saliendo y el niño se acercó al muñeco y dijo, salgamos a jugar, juguemos, salgamos a jugar. Yo quiero que juguemos. Entonces el otro, por medio del muñeco, hacía excusas. No, yo no puedo salir, yo estoy cansado, yo tengo que descansar. Pero insistía, juguemos, yo no tengo nadie con quien jugar, juguemos. Y finalmente el Señor tuvo que decirle, niño, hijo, el muñeco no hace nada, solo habla. No hace nada, solo habla, no hace nada. Igual un falso profeta. No hace nada para ti, solo habla. Y millones de personas lo siguen. Y dice Pablo, si queremos cuidarlos, si queremos cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos de esto. Porque van a seguir algo que no va a entregar lo que quiere. Es puro engaño. Judas lo dice de esta forma. Judas dice que estos son manchas en vuestros ágapes. Que ágapes hablan de cuando tenían la Santa Cena o comunión entre ellos. Porque ágape significa amor. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Por qué dicen que te van a sanar? Para que le mandes dinero. ¿Por qué dicen que si tú le sigues vas a tener prosperidad?
Es cierto, una persona sale próspero, ellos reciben tu dinero y salen porque se apacientan a sí mismos. Son muy listos, son muy astutos, son muy inteligentes. Conocen a la gente y pueden engañarles. Y dice, son nubes sin agua. Nubes sin agua. Cuando está haciendo mucho calor, como ayer, qué barbaridad. Ese era un calor apocalíptico, de verdad. Era terrible. Y yo estaba buscando los garrobos si tenían sombrillas, ¿verdad? Por el calor. Pero un ambiente terrible. Y en la noche estaba nublado y dije, oh, qué bueno que va a llover. Y no llovió. Llovió durante el día, pero no llovió anoche. Y dice Judas, el falso maestro da la apariencia que te va a satisfacer, pero no funcionó para nada. Qué terrible esto. Dice, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Qué terrible esto. Número 3, son seductores. Mira lo que dice después. Dice, son contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y no entre paréntesis, mayormente los de la circuncisión. Ahora, 2 cosas aquí importantes. La palabra engañador, si tú ves el significado literal en griego, viene de 2 palabras. Una palabra que significa engañar y la mente. Engañar la mente. Solo se usa aquí. Algo que tú descubres de muchos falsos maestros es que la mayoría estudia psicología, hipnosis y otros métodos para engañarte. Por ejemplo, este truco donde te tocan en la frente y la gente desmaya es un truco de hipnosis. Y ellos han aprendido todas esas cosas porque tienen que saber cómo puedo bajar a la gente económicamente. Tengo que estudiar su mente para que yo pueda hacerlo. Ellos son muy estudiosos de la naturaleza humana y saben cómo engañar a la gente para lucrarse de ellos. Tienen que tener mucho cuidado. Ellos conocen bien la naturaleza humana. No me sorprende cuando escucho de un pastor que tiene mujeres, está robando dinero, que estudió psicología. Nunca me extraña esto. Porque ellos hacen esto para manipular. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Usan la seducción para que la gente le siga. Dice Pedro, pues hablando palabras inflables y vanas, seducen con concupiscencias la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, a los que viven en error. Ellos son muy inteligentes, hablan mucho sobre el amor de Dios, pero no el juicio de Dios. Hablan mucho de solo cosas positivas. Yo me siento tan bien cuando habla. Yo quiero mandarle dinero. Yo quiero entregar mi vida a esta persona. Y después es un desastre. Yo te imploro que tengas cuidado con la falsa enseñanza. Es tan destructiva. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, primeramente dice Pablo, ¿cómo puedo reconocer un falso maestro? Note que no habló de lo que enseña. ¿Están de acuerdo conmigo? No habla aquí de lo que enseña. ¿De qué habló? Habló de su conducta. Su conducta. ¿Dónde siempre vemos escándalos en la iglesia evangélica? Esos famosos televangelistas, no todos son malos, pero muchos. Esos personajes famosos, porque ellos eventualmente caen, porque su conducta es una cosa terrible. Y hay que tener cuidado con esto. Pero note nuestra responsabilidad. Yo voy a ser muy, muy honesto con ustedes, porque siempre soy honesto, ¿verdad? Pero yo estaba platicando con Julio, le dije, Julio, este pasaje me ha puesto bajo convicción. Porque dice que yo tengo responsabilidad. Mira lo que dice. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa preciso? Yo sé que aquí significa andar con prisa. Pero preciso significa también es necesario. Es indispensable. ¿Sabes lo que dice Pablo? Si tú quieres ver cambio en tu casa, en tu trabajo, en el país, es necesario, obligatorio, indispensable tapar las bocas de falsos maestros. Y yo pensé, qué tremendo esto. Porque esto va en contra de lo que oímos hoy en día, ¿verdad? Que uno tiene que tolerar a todos, tenemos que ser tolerantes. Siempre me da risa la gente que habla de ser tolerante, porque eso es lo que enseñan ahora en las escuelas, en todas partes. Tienes que tolerar a todos.
Pero a mí me da risa porque los que hablan de tolerar a todos son intolerantes con los que no toleran. No tolera a una persona que no tolera. Entonces es ridículo. Claro, siempre hay cosas que no toleramos. Y yo no tolero un pedófilo cuidando a mis hijos. No lo tolero. Yo no lo voy a tolerar. Perdón. Tú me puedes decir, tú eres una persona mala porque eres intolerante. Pero cada persona sobre la faz de la tierra es intolerante de algo. Así funciona la vida. Porque tenemos que cuidar a nuestra familia. Si yo me doy cuenta que mi vecino es secuestrador y asesino, hey, ven a mi casa para cenar. Yo no voy a estar, pero puedo estar con mi familia solo. Porque yo soy tolerante a todos. Está bien con todos, no importa. Qué ridícula esta enseñanza. Es una enseñanza ridícula. A veces yo pienso con las ideas modernas que la gente no toma el tiempo para pensar lo que están diciendo. Claro que sí hay cosas que no toleramos, que no debemos tolerar. De hecho, en la Biblia, una cosa que no debemos tolerar según Jesús y Pablo son falsos maestros. Mira lo que dijo Pablo aquí. Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era conocida por tener problemas inmorales. Tú te acuerdas de esto, ¿verdad? Un hombre estaba viviendo, un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, una cosa terrible, y una iglesia muy carnal. Entonces dice Pablo sobre esa iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué malo, dice. Tolerante de falsa enseñanza es una fórmula para desastre. Por eso estamos conduciendo de esta forma. Mira lo que dice Jesús cuando está hablando a Juan en el libro de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleres. No hay que tolerar que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenemos que tener mentalidad de Jesús. Algo que me impacta sobre la Biblia es que cuando tú estudias la vida de Jesús, de Pedro y Pablo, usaban las palabras más agradables con los peores de los pecadores, pero reservaban sus palabras más duras para solo un grupo, los falsos maestros. Es interesante que dice que es preciso, es necesario tapar la boca. ¿Cómo tapamos la boca? ¿Cómo ponemos el bozal sobre el falso maestro? ¿Cómo se logra esto? Ahora, por un lado es orar, que Dios lo haga, ¿verdad? El daño que puede hacer un falso maestro es tremendo. Entonces, por un lado, eso es muy importante. Dice la Biblia, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira, ¿qué dice? Será cerrada. Entonces, eventualmente Dios lo va a hacer y debemos orar por eso. Eso es más terrible, ¿verdad? La boca del justo producirá sabiduría, mala lengua perversa será cortada. Pero yo creo que por otro lado, hay un momento cuando hablamos con una persona enseñando falsa doctrina de confrontarlo. Y voy a usar el ejemplo de Jesucristo. Es lo que hacía Jesucristo. Por ejemplo, aquí está Jesucristo. Y perdón tantos versículos, pero yo quiero que veas la conversación. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Solo los falsos maestros decían esto. Que sois como sepulcros que no se ven. Y los hombres que andan encima no lo saben. Y nota lo que dice después. Respondiendo a los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y como Jesús está diciendo, falso maestro, hipócrita, sepulcro emblanquecido, víbora, malo. Y dice otro, Señor, esto me ofende. No estás tolerándolos. Yo no creo en la intolerancia. Entonces, ¿qué responde Jesús? Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Y yo te voy a decir algo sobre la falsa enseñanza. La falsa enseñanza lleva a la gente al infierno. Y eso es peligroso.
no estamos jugando con algo chiquito. Puede enviar a la gente al infierno. Y tenemos que tomar una posición fuerte en cuanto a esto. Si tú tienes un amigo o conoces a una persona que está escuchando falsa enseñanza, si le amas de verdad, le vas a decir la verdad. Dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Tolerar es odio. Si toleras falsa enseñanza porque odias a la persona, no te interesa si va al infierno. Pero si le amas, le vas a decir la verdad y confrontar lo que está diciendo en ese momento. Ahora, yo quiero dejar 3 cosas prácticas que podemos hacer para tapar la boca. 3 cosas. Porque yo creo que de la misma forma que la conducta de estas personas manifiesta su doctrina, nuestra conducta puede manifestar nuestra doctrina. Entonces, ¿cómo tapamos la boca? Número 1, escucha solo la verdad. Escucha solo la verdad. Muchos falsos maestros no tendrían un ministerio si cristianos no lo escucharon. Yo no entiendo esto. Yo tenía un amigo que me hablaba cada semana sobre un famoso predicador en el país y me decía, y mira, ¿sabes lo que dijo esta semana? Y la semana siguiente, qué barbaridad, y no puedo creer lo que dijo esta semana. Y cada semana me decía eso, ¿por qué le escuchas? ¿Por qué le estás escuchando? Cuando tú escuchas a falsos maestros solo porque te gusta cómo hacen chistes o te impactan con sus palabras, estás ayudando a su ministerio. No debemos escucharles. Es una forma de tapar su boca. Si nadie les escucha, no van a hablar. Esa es una forma de hacerlo. No debemos darles la oportunidad de hablar. Y yo aprendí esta lección hace muchos años. Muchas veces viene gente a la iglesia y dice, hermano, yo quiero pasar el domingo y dar un testimonio. Y yo digo, yo quiero escuchar el testimonio primero. Y yo quiero conocerte. Porque una vez estaba en el centro predicando en el Parque Libertad. Estamos ahí hace años, en los 80, predicando. Y en esos días llegaban muchas personas para escuchar. Y un grupo estaba cantando, un buenísimo ambiente. Cuando se nos acercan 2, dijeron que eran hermanos en Cristo. Hermano, Dios la bendiga, varón de Dios, aleluya. Tenía todas las palabras. Entonces dijo, nosotros nos gustaría dar un testimonio y cantar. Y yo tenía como 26, 27 años. Claro que sí, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces pasan estos 2 y comienzan a cantar y de repente están hablando en jerigonza. No eran lenguas, porque en la Biblia lenguas son idiomas, son español, inglés y todo esto, pero estaban hablando algo que no tiene ningún sentido. ¿Y sabe lo que hice? Desconecté la extensión, porque solo debemos escuchar la verdad. Esa es una cosa muy importante. Si tú te estás alimentando, y yo no solamente estoy hablando de predicadores, escuchamos falsa enseñanza de otros grupos de personas. Algunos programas que vemos que enseñan cosas que son falsas. Yo entiendo entretenimiento, un programa. No estoy hablando de esto, estoy de algo de está alimentando a tu mente. Tienes que tener cuidado con esto. Pero una segunda cosa que es importante, enseña toda la verdad. Algo que me llama la atención de Jesús es cuando Jesús andaba enseñando la palabra, cuando predicaba la verdad, callaba a la gente. Solo predicando la verdad. Por ejemplo, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Cómo los cayó? Con la verdad. Él dijo la verdad. Si tú ves a una persona hablando con un amigo con falsa enseñanza, di la verdad. De esta forma estás tapando la boca en ese momento. Otro ejemplo de Jesús dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillaron su respuesta, callaron. Una vez tuvimos un retiro en Guatemala. En Guatemala, en una zona muy bonita que se llama Panajachel. Entonces tuvimos un retiro, pero estaba haciendo mucho calor esa vez. Entonces estábamos ahí con ese retiro y invitamos un amigo de Julio, un amigo mío de muchos años, un hombre que respeto mucho, pero era un hermano que a veces tendía al legalismo y estaba predicando sobre la santidad y él vio a algunos hermanos con shorts, porque era un retiro, por supuesto estaban usando shorts. Entonces estaba diciendo, es que
Vivimos en días, no hay nada de santidad, no hay santidad. Yo veo a mujeres con shorts y es un gran pecado, eso no es la santidad. Estaba predicando fuerte. Entonces Julio dijimos, ¿sabe lo que hizo Julio el día siguiente? Julio dijo, yo voy a la devoción esta mañana y llegó en shorts a propósito. Y él predicó la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre usar shorts o mangas largas, mangas cortas, maquillarse? Entonces él enseñó lo que dice la palabra de Dios en contra del legalismo. Y hablamos con el hermano, pero es la mejor forma de, él amaba mucho la palabra, es la forma de callarla. No decirle, cállate, pero enseñar la verdad, esa es la forma de hacerlo. Eso es algo que debemos hacer en cada momento. Tenemos que reconocer la importancia de esto. Y una cosa más, eso es muy importante. Yo creo que eso es lo más importante. Ejemplifica siempre la verdad. Tu conducta habla más que tu palabra. Si el falso maestro revela que es falso maestro por ser contumaz, hablador de vanidades y engañador, tú puedes revelar a tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, que tú tienes la verdad por tu conducta. La gente es atraída por personas que tienen buenos matrimonios, que tienen familias sólidas y que viven vidas no tan desordenadas. Por ejemplo, dice Pedro dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué haces cuando haces bien? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tu testimonio a largo plazo puede callar a la falsa enseñanza. Por eso el cristianismo, a pesar de mucha falsa enseñanza, sigue creciendo. Por cristianos que en el trabajo, en el estudio, viven para el Señor en cada momento. Porque los falsos maestros siempre tienen vidas escandalosas. Por ejemplo, aquí dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Falsos maestros. No se hacen de pecar. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habitual a la codicia. Y son hijos de maldición. Yo voy a decir algo. La Biblia no tiene nada bueno que decir de falsos maestros. Nada bueno que decir. Y el problema es cuando nosotros vivimos vidas hipócritas. Vidas que contradicen lo que predicamos. Nadie nos cree. Nadie nos cree. Como una vez un hombre estaba pasando por una casa y él vio un letrero que decía, se vende un perro que habla. Se vende un perro que habla. Y el hombre estaba interesado y dijo, ¿qué es esto? Se le acerca al dueño y dice, usted está vendiendo un perro que habla. Habla, sí, habla, ahí está atrás en el jardín. Entonces dicen que él fue ahí atrás para platicar con el perro. Ese no es un perro, pero ese no es el mismo perro. Entonces él va donde el perro, entonces dice al perro, ¿sabes hablar? Entonces levanta su cabeza y dice, claro que sí. Entonces dice, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí en este lugar y te están vendiendo? Bueno, dice que cuando yo era un cachorro, yo me di cuenta que tenía este don especial. Y yo, amando mi país, yo dije, yo quiero servir a mi país. Entonces yo hablé con la CIA de los Estados Unidos, porque yo quería servirles. Entonces ellos me volaron por todo el mundo. Porque yo podía estar en una reunión entre funcionarios de otros gobiernos y nadie piensa que un perro está escuchando. Entonces yo durante 8 años consecutivos era el agente del año en la CIA. Era una cosa increíble. Pero lo que pasa después de 8 años, no me estaba volviendo más joven. Entonces dije, yo tengo que buscar un trabajo más tranquilo. Entonces encontré un trabajo más tranquilo en el aeropuerto. En el aeropuerto, cuando salen las maletas, aviso que a veces andan perros. Él estaba trabajando en esto. Y él podía escuchar a la gente hablando. Y él dijo, yo descubrí un montón de complots, de criminalidad. Fue increíble. Pero finalmente me jubilé y me casé. Tuve muchos cachorros. Aquí estoy. Y el hombre con la boca abierta dice, eso es increíble. Ese perro, yo quiero comprarlo. Entonces dice que sale y va donde el dueño, dice al dueño, ¿cuánto vale este perro? Dice $10. Con desdén, ¿verdad? $10. Solo $10. ¿Por qué solo $10 para este perro? Dice, es mentiroso, él no hizo nada de esto. No importaba que podía hablar, porque si no dice la verdad, ¿verdad? Aprendimos mucho aquí, ¿verdad? Última cosa, la razón
la razón. ¿Por qué es tan importante? Quizás pongo algo chistoso en este momento porque la última parte es tan solemne. Mire cómo termina. Dice versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornen casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esas palabras son tremendas. Porque el diablo te aborrece, te odia. Pero ¿sabe lo que odia más? Tu familia. Y el diablo quiere que la falsa enseñanza llegue a tus hijos, porque se pierdan. El diablo tiene un plan para tus hijos. Es un plan terrible. Es un plan de droga, de prostitución, de ser un delincuente. Y la única forma de cuidarlos es amándoles y enseñándoles la verdad, pero también cuidándolos. ¿Cuántos aquí saben a qué está escuchando tu hijo cuando tiene los audífonos? ¿Qué está escuchando? Esto puede cambiar su vida. Nosotros estamos en una guerra, no es un juego. Y Satanás odia a nuestros hijos. Y este pasaje dice que ellos dedican a trastornar las casas enteras. Eso es lo que ellos quieren hacer, destruir a nuestras familias. Y se meten. No es una casualidad que las sectas falsas visiten casa por casa. No es una casualidad que depende mucho de radio, televisión y ahora el internet. Nada de eso es una casualidad. Porque ellos son usados por diablo para trastornar tu casa entera. Ese es su trabajo. Y él dice la razón por la cual lo hacen. Por ganancia deshonesta. Jesucristo cuando hablaba sobre la falsa enseñanza, Dios como levadura. La levadura es un buen ejemplo de cómo funciona la falsa enseñanza. Porque la levadura hace dos cosas cuando viene en contacto con la masa. Cuando la levadura viene en contacto con la masa, toca cada punto. Una vez que introduzcas la levadura de falsa doctrina en tu familia, todos están contaminados. Pero la levadura hace otra cosa. Infla. El pan hecho con levadura se ve más grande que es. Es puro aire. No voy a decir que es vanidad porque tiene un buen sabor, pero es puro aire. Así es la falsa enseñanza. Jesús dijo, entonces entendieron que les había dicho que se guardase la levadura de pan, sino lo tienen los fariseos y los saduceos. A mí me impacta. Quizás la cosa que me puso bajo convicción esta semana fue Jesús estaba tan preocupado por eso que reservó sus palabras más duras por los falsos maestros. Y Pablo y Pedro. Yo creo que cuando nosotros nos cuidamos de falsos maestros, estamos en buena compañía. Una cosa más, dicen que lo hacen por ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. ¿Por qué hay falsos maestros? Porque es una forma de ganar mucho dinero. Ellos ganan mucho dinero. Es tremendo cuando ves las necesidades de la iglesia de hoy en día, pero ves a unas personas que están predicando vanidades, pero tienen millones y millones de dólares. Es un escándalo muchas veces. Alguien que están haciendo algo con narcotraficantes, que tienen varias mujeres, que están robando, pero nosotros lo permitimos cuando les escuchamos. Lo permitimos cuando nos quedamos callados. Hay una guerra, estamos en una guerra por la mente de la gente. ¿Sabes por qué ellos hacen esto? Una cosa que normalmente no notamos aquí, pero yo creo que ves la relación entre avaricia y codicia. Dice aquí, porque los que quieren enriquecerse, esa es la avaricia, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias. Esa no es avaricia, esa es concupiscencias, malos deseos, habla principalmente de lujuria. Codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual codician algunos se extraviaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El falso maestro te ve como un cliente. Pero si no le escuchas y habites a otros, no tiene dinero y busca otro trabajo. Si no está ganando, tiene que buscar otro trabajo. Y yo termino con una ilustración que a mí me impacta, lo escuché hace muchos años, pero había un joven en Alemania hace muchos años, un joven que creció en un hogar y cuando tenía 6 años, supuestamente había tomado la decisión, entonces quería ser bautizado. A los 6 años fue bautizado en una iglesia protestante, diríamos
evangélica aquí, pero realmente era una iglesia luterana en la nación de Alemania. Y dicen que durante su juventud escribía mucho, pero escribía muchas cosas cristianas, muchas cosas de la Biblia. Pero él se fue a la universidad para estudiar en Alemania. Y yo les expliqué al principio que un problema en Alemania es que permitieron que la mala enseñanza saturara todos los seminarios y las universidades. Y ese joven fue a estudiar en la Universidad de Berlín y después estudió teología bajo un hombre famoso que se llama Dr. Bruno Bauer, un alemán, y él enseñaba a sus estudiantes: el Nuevo Testamento es cuento de hadas. Nada de esto sucedió. Solamente están ahí para personas con necesidades emocionales. Jesucristo, dicen ellos, dijo él, nunca existió. No es una persona histórica. Y este joven escuchó esto, fue influenciado por esto, y cuando era mayor escribió un libro muy famoso, y él dijo: la religión es el opio de las masas. Por supuesto estoy hablando de Carlos Marx. La enseñanza importa. Podemos hacernos como que, hey, falsa enseñanza es una cosa importante, pero yo quiero seguir a Jesús. Es importante. El peligro más grande para nuestra nación, óyeme por favor, más grande es la falsa enseñanza. Porque si nosotros no vivimos la verdad, no advertimos a las personas, nuestro país va a hundirse en unos años. Lo veo pasando en Europa y los Estados Unidos, en cada país que abandonaron la palabra de Dios. Estudia la historia y lo vas a ver. Y Adolfo Hitler no existe con buena enseñanza. Y no sé quién Dios va a permitir que venga a nuestra nación en 50, 100 años si no cuidamos a nuestros hijos. Son preciosos. Debemos enseñarles la verdad, pero cuidarles. Decimos a ellos: no hables con desconocidos, pero todos los días escuchan desconocidos por audífonos y no estamos viendo lo que están escuchando. Yo quiero sonar alarma en este momento. La falsa enseñanza es muy peligroso. No nos quedemos callados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aún los pasajes difíciles, como este pasaje que vimos esta noche. Y no es agradable, Señor, hablar sobre esto, porque solo nos gusta hablar sobre las cosas positivas. Pero yo te pido esta noche, Señor, que tú puedas sonar la alarma en nuestros corazones, que podamos ver la importancia de cuidarnos de los lobos vestidos como ovejas y tener cuidado con las cosas que escuchamos, que estudiamos, que podamos ser estudiantes de la Biblia y vivir la Biblia para impactar la vida de otras personas. Yo te pido por los millones y millones de personas en el mundo engañados, que nos des la carga para compartirles la verdad, que nos des el amor para advertirles de la necesidad de creer en Cristo y no todas esas otras cosas. Señor, te pido si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y siempre con los ojos cerrados y la cabeza agachada. Quizá tú has venido esta noche y tú dices: Steve, yo no tengo relación personal con Cristo. Yo sé que Él no vive en mí. Si muriera ahora, no sé a dónde iría. No tengo relación personal con Cristo. Pero esta noche yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Ore por mí. Si ese debe ser tu corazón, recibir a Jesús esta noche, te voy a pedir que lo indiques levantando tu mano. Si tú me dices: yo me he dado cuenta de mi necesidad esta noche de recibir a Jesús, ¿habrá alguien? Si yo necesito esta noche, ¿habrá alguien? Gracias, Padre, de nuevo. Gracias, Señor, por tu Espíritu que vive en nosotros para guiarnos a toda verdad. Ayúdanos a discernir la verdad por medio de tu palabra y cuidar a otros, especialmente a nuestros hijos, de los falsos maestros, de esos lobos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.